¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. ¿Qué es una enfermedad rara? Según especialistas, para poder determinar si en realidad puede tratarse de uno de estos padecimientos, puede tardar en promedio 5 años desde la aparición de los primeros síntomas hasta tener certeza científica. Sin embargo, el retraso diagnóstico tiene consecuencias para los pacientes, como por ejemplo no recibir ningún apoyo ni tratamiento oportuno, tratamientos inadecuados e incluso el agravamiento de la enfermedad. Aunque para algunos de estos padecimientos no hay cura, un tratamiento y un cuidado médico pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes y ampliar así su esperanza de vida. Pero les tengo estas preguntas. ¿Cómo se puede tener un diagnóstico acertado para este tipo de dolencias que afectan a un número reducido de la población mundial? ¿Para los sistemas de salud son prioritarios estos pacientes? ¿Sus enfermedades son de alto costo? ¿Cuánto vale el diagnóstico y el tratamiento? ¿La industria farmacéutica invierte en desarrollar medicamentos para tratar sus dolencias? Bueno, ese es nuestro tema de hoy del día, aquí en directo. Los invito desde ya para que participen y hagan parte de nuestra conversación con nuestros invitados. Comenzamos en directo. Bueno, y como siempre salimos a la calle a preguntarle a la gente, a hacer este voz pop, este sondeo popular con la gente en la calle sobre nuestro tema del día. Esta vez le quisimos preguntar a la gente, bueno, si tienen idea de lo que es, si han escuchado esta frase de las enfermedades raras o huérfanas, si la gente tiene idea de esto, si está informada, y esto fue lo que nos dijeron con las respuestas de los ciudadanos. Vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Sí, como tú lo dices, son enfermedades extrañas que le dan a ciertas personas y son muy difíciles de tratar porque pues no tienen una patología conocida, algo como la piel de cristal, cosas así. Es algo muy poco conocido en el medio científico, médico. Eso es lo que yo entiendo de una enfermedad huérfana, ¿no? O desconocida. Por decir algo, un tipo de lupus desconocido, un tipo de cáncer que todavía no se haya descubierto, ¿no? Que hablando de cáncer, a la final el cáncer es básicamente lo mismo. Son enfermedades que es difícil su curación y se originan, digamos, a edades tardías en las personas, como la diabetes, cierto tipo de cáncer. Enfermedades que médicamente no se han logrado detectar sus causas y su funcionamiento. Que yo me imagino que deben ser las enfermedades que no tienen tratamiento alguno, que no tienen... Deben ser esas, ¿no? O desconocidas, o que no las conocen, o que no hay investigaciones sobre esas enfermedades, o que no hay un tratamiento adecuado para ellas. Huérfanas que de pronto no las conocemos, desconocemos tal vez, pero no sé qué será huérfana, o quizás tiene, digamos, una procedencia que desconocemos. Que son enfermedades que no tienen una justificación o no se han estudiado científicamente, pues aparentemente no hay una razón de dónde provenga su origen, o sea, muy desconocidas. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen enfermedades huérfanas? que falta de padre y madre, pero es lo único. No, la verdad no sé. Enfermedades raras o huérfanas son lo mismo y vamos a hablar también de las diferencias de estos dos temas, las enfermedades raras o huérfanas, o las que tienen también un difícil diagnóstico. Este es nuestro tema del día hoy aquí en directo y para conversar sobre esto nos acompaña esta noche el doctor Santiago Avilés Lee. Él es médico con maestría en Medicina Tradicional Oriental de la Universidad de Los Ángeles. También es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y también está con nosotros Carlos Martín Restrepo, es médico genetista y docente titular en la Universidad del Rosario. Los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, había una cosa que estábamos como hablando mientras escuchábamos la opinión de la gente en la calle y les preguntaba si es lo mismo enfermedades raras y enfermedades huérfanas. Partamos de ahí. ¿Es lo mismo? ¿Se le dice igual o tiene algunas diferencias, doctor? Son temas relacionados. De hecho, la gente tiene toda la razón y lo explica muy bien. Las enfermedades raras son enfermedades de baja frecuencia. ¿Y qué es baja frecuencia? Aquella que ocurre con una
o que aparece en menos de 1 de cada 5.000 personas aproximadamente para nuestro medio. Sí. Comparemos, por ejemplo, con el síndrome Down. Lo tiene 1 de cada 800 personas, no es una enfermedad huérfana, o el labio bipalar fisurado. Pero, por ejemplo, la hemofilia, que aparece 1 de cada 8.000 personas, es bastante más rara que las otras. Bueno, sí. Y enfermedad huérfana generalmente se usa cuando no existe un tratamiento para ella. Cuando no hay un tratamiento identificado, digamos. Correcto. Un tratamiento. ¿Qué debe tener una enfermedad para que sea considerada rara? ¿Cuáles son las características de estas enfermedades? Son muchísimas enfermedades, de hecho son miles. La primera característica es que son tan ocasionales o tan poco frecuentes que la mayoría de médicos no las conocen. Y esa es una de las razones por las cuales las personas cuando van al médico pues no reciben el diagnóstico y pueden pasar años sin que se reconozca su enfermedad como tal. Bueno, los invito para que participen de nuestro programa y hagan parte, como siempre lo digo, de esta conversación. Tenemos 2 especialistas sobre este tema de hoy, las enfermedades raras, que también son llamadas estas enfermedades huérfanas, que son de difícil diagnóstico y difícil tratamiento. Ahí está apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300 y marcan inmediatamente la extensión 5225 y 5226 para que hagamos pedagogía sobre este tema. Porque esa es la función, esa es nuestra tarea como medios de comunicación y abrimos siempre este espacio para tratar estos temas que sentimos tienen algún impacto en la vida de la gente, en la vida de ustedes, quienes nos ven. Quiero irme inmediatamente a la línea telefónica. Hola Gilmaría, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. Era para preguntarle a ver. Sí, señor, nosotros lo escuchamos. Bueno, gracias. Era para preguntarle a los doctores o a las personas que están informando el por qué no se aplica, no se utiliza la medicina de las plantas. Una de las mejores medicinas que hay para el cuerpo y todo eso, en vez de utilizarse tantas minerales o tantas cosas que no han resultado. Gracias, merced. Gracias a ustedes, señor Gilmaría, por comunicarse con nosotros hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. ¿Les parece si la pregunta se la respondemos más adelante cuando estemos, digamos, habemos explicado un poco más en profundidad el tema, cuando estemos hablando ya de tratamientos, terapias y, bueno, soluciones para este tipo de enfermedades? Vamos a ver qué está preguntando la gente en la calle, doctores, porque siempre tenemos inquietudes de nuestros, de la gente que nos ve, de nuestros televidentes, así que vamos a ver cuáles son las inquietudes de la gente. ¿Las enfermedades huérfanas o raras se pueden diagnosticar a temprana edad? Bueno, pregunta. Sí, claro. Sobre todo cuando se tiene sospecha de que es una enfermedad hereditaria y tenemos el antecedente en la misma familia de otro enfermo. Un ejemplo típico podría ser una distrofia muscular, una enfermedad en la cual hay debilidad de los músculos progresiva que puede causar incapacidad de la persona. Frecuentemente la distrofia muscular aparece en un primer hijo y uno ya sabe que es hereditaria y durante el embarazo de un siguiente hermano se podría saber si esa persona viene afectada o no. Incluso antes de nacer lo podríamos saber, pero requerimos conocer que existe ese riesgo en la familia. ¿Cuál es ahí ya empezamos como a hablar del tema del origen, ¿no? El origen de estas enfermedades. Quiero que profundicemos más en este tema. ¿Cuáles son las características de este tipo de enfermedades? El 70% de las enfermedades raras son hereditarias, son genéticas. Al ser genéticas está fallando un gen, uno de muchos genes, que puede causar una gran cantidad de problemas clínicos. Por ejemplo, hemofilia. Falla el gen del factor 8 de la coagulación o el gen del factor 9 de la coagulación. O tenemos una enfermedad con piel de cristal que llaman, en donde la piel se desprende con facilidad, se infecta o tiene ampollas, o podemos tener una sordera o una ceguera. O sea, hay una gran cantidad una gran diversidad de enfermedades raras, de enfermedades huérfanas. Bueno, aquí ya la gente comienza a escribirnos a través de nuestra señal en vivo de Facebook Live. Saludo como siempre a la gente que nos sigue a través de todas nuestras plataformas digitales, porque sé que son muchos de los que están ahí siempre conectados con la señal en vivo En Directo aquí en Canal Capital. Marcela Vidal Perdomo, ¿son autoinmunes? Pregunta. Algunas también pueden ser autoinmunes. No sé si el doctor Santiago. Sí.
Yo quería aclarar una cosa, y es que si bien es cierto, estas enfermedades las denominamos raras o las denominamos huérfanas, parte de lo que nosotros hacemos desde la perspectiva diferente de mirar las enfermedades, como es la medicina tradicional china, que es lo que yo hago, nos permite no hacer tan huérfanas estas enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede, en estas enfermedades raras, desde la perspectiva o la visión de un sistema médico complejo, como lo es la medicina china, entenderlo de una manera distinta y ofrecer opciones terapéuticas diferentes que no corresponden exactamente a lo que sería el diagnóstico. Digamos, yo para un diagnóstico genético no tengo desde la medicina china que ofrecer, pero sí tengo para la serie de manifestaciones que la persona tiene, para los síntomas, los signos que esta persona tiene, y ahí podemos dejar de hacer tan huérfana esta enfermedad. Muy bien, muy bien. Saludo hasta ahora a Yasmín García Torres, Tamayo, que dice: buenas noches, quisiera saber si la fibromialgia, que es una enfermedad rara, recuerdo que tocamos este tema cuando hablamos de las enfermedades psicosomáticas, la padezco hace 2 años y ha sido difícil de sobrellevar por los dolores tan fuertes, no hay medicamentos que controlen estos dolores. Muchas gracias. ¿Qué le podemos responder? Pues no recuerdo con exactitud qué tan frecuente o infrecuente es la fibromialgia. Pienso que es una enfermedad poco común, pero adicionalmente es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, porque dado que el síntoma principal es dolor, no existen maneras fiables de medir el dolor y medir la localización y la intensidad y si cambia de lugar es muy difícil. Por lo tanto, sí, seguramente al menos debe ser también una enfermedad huérfana. Y seguramente en la medicina tradicional hay más tratamiento que en la genética. Evidentemente no es una enfermedad genética pura. Muy bien. Seguimos con preguntas de la gente en la calle sobre nuestro tema de hoy, estas enfermedades raras o huérfanas. ¿Ese tipo de enfermedades son hereditarias? Bueno, doctor, ya lo hemos explicado, pero siempre la gente se está conectando como minuto a minuto con la señal de Canal Capital. Incluso ahora vamos a ver cómo se está moviendo el tema en redes sociales, qué preguntas nos están haciendo los televidentes, entonces vamos a responderle a la televidente. Sí, la mayoría son genéticas, el 70% de las enfermedades raras y huérfanas tienen un origen genético, la mutación de un gen. Sí, vamos inmediatamente a la línea con Jaime. Hola Jaime, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar a los doctores, ¿qué opinan sobre este articulado que está montando el Congreso para formular la muerte digna para enfermedades a gente que tenga enfermedades raras o con algunos defectos? ¿Qué opinión les merece ese tipo de articulado? Muy bien, muy bien. Cualquiera de los dos que quiera responder. No escuché bien la opinión. La opinión sobre la muerte digna, de la ley del Congreso. Yo considero que finalmente en Colombia estamos tocando ese tema. Uno de los procesos más importantes es el acompañamiento en las etapas finales de la vida o el acompañamiento en esas enfermedades, condiciones cuyo tratamiento no está siendo tan fácil y donde vemos que hay una dificultad para ofrecer una solución verdadera. Claramente eso es una decisión muy personal, es una decisión de la familia, del paciente, pero que yo creo que debemos dejar de satanizar. Algo que es muy importante es comprender el dolor, el sufrimiento que estas personas están teniendo, y parte de la misión de nosotros como médicos, como terapeutas, es podernos acercar a este dolor, comprender el sufrimiento y de una manera muy compasiva acercarnos ante eso. ¿Qué siento yo? Que es prudente haber hecho la ley, siento que ha sido muy oportuna y debería seguirse estudiando todavía mucho más con el acompañamiento de profesionales de bioética y otras serie de profesionales que necesitamos todavía seguirlo entendiendo, pero es vital haberlo hecho, es muy importante. Doctor Carlos, ¿qué piensa? Pues algo similar en el sentido de que muchas de las enfermedades huérfanas no tienen tratamiento y no lo van a tener en el corto plazo. Por lo tanto, la historia natural de algunas de estas enfermedades va a conducir a la muerte de manera precoz. Y es algo que tenemos también que aprender a los humanos a entender, que hay enfermedades que van a quitarnos a nuestros seres queridos de manera anticipada y que eso es una realidad que existe. Nadie quisiera evidentemente que sus padres, hermanos, hijos, amigos, vecinos murieran.
Pero las enfermedades son así y todos los humanos tenemos la expectativa de vida en un punto distinto. Bueno, es importante. Sí, ¿cuáles son las principales, ahora que usted entra en este tema, las principales barreras, los principales obstáculos a los que se tienen que enfrentar los pacientes que padecen este tipo de enfermedades? Me atrevo a decir que el primer obstáculo está en el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué estos diagnósticos son tan difíciles, doctor? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque son muy infrecuentes. Le voy a citar un ejemplo. Hace 2 semanas me escribió un padre de Bucaramanga que tiene 2 niñas con un síndrome que se llama Rubinstein-Taybi. Cuando él me describe largamente qué tienen sus niñas, yo le dije, conozco el síndrome de Rubinstein-Taybi, he tenido la oportunidad de conocer varias personas con ello. Se sorprendió, me dijo, usted es el primer médico al que le pregunto que conoce, me habla, le dije, sí, también se llama el síndrome del pulgar ancho, porque tiene una pequeña normalidad en el primer dedo de las manos. Esto significa que la principal barrera es el diagnóstico, porque ese padre había ido con sus 2 niñas gemelas a muchos lugares y ningún médico conocía los rasgos físicos que tiene el síndrome. Y eso es un lugar común. Por ser una enfermedad rara, los médicos en general no tienen el conocimiento o el entrenamiento específico para diagnosticarla con eficiencia. Eso retrasa evidentemente. Estamos hablando de un retraso de cuánto. Yo hablaba de 5 años, pero... Años. Yo he visto personas de 40 años apenas haciéndole el diagnóstico por primera vez, a pesar de que era un defecto congénito con el cual han nacido. Pues, pero evidentemente, si buscamos una cifra promedio, pueden ser 5 o 6 años o más. Esa es la primera barrera. Sí, después... La segunda barrera es que por ser enfermedades raras es poco probable que tengan un tratamiento. Tienen tratamientos de soporte, tienen tratamientos de manutención de su condición, pero no un tratamiento curativo, dado que no se conoce ni siquiera la causa que originó el problema, y mientras no se conozca la causa, pues va a ser no siempre fácil generar un tratamiento que sea efectivo. Esa podría ser la segunda barrera. La tercera barrera, por ser enfermedades poco conocidas, hay pocas empresas farmacéuticas que podrían tener el acceso a un número suficiente de personas con la condición para tratar de desarrollar un tratamiento. También esa podría ser. Otra es que el tratamiento es sumamente costoso. Para las que hay, son tratamientos tan costosos que están al alcance de pocas personas. Y podríamos continuar con muchas otras barreras, pero son evidentemente de diagnóstico, son sociales, son también culturales. Y trae consigo una situación compleja que tiene que ver con, digamos, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Claro. Porque estas personas se sienten discriminadas, digamos, con este término que también me parece terrible, pues, de llamarle, tú tienes una enfermedad rara, pues, raro qué cosa, es decir, ¿a qué le llamamos raro? Sí, ya el solo nombre es, digamos, es despectivo. Este tema, desde lo que, profesor, desde lo que usted estudia y desde su experiencia, ¿cómo lo vienen tratando? Nosotros... Desde el punto de vista físico y psicológico. Sí, finalmente el acompañamiento al paciente y a la familia. Yo creo que aquí, en estas enfermedades, no está solamente enfermo quien está sufriendo los síntomas o las manifestaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta la familia, el acompañante, madre, padre, hermano, en fin, todas estas personas que están a su alrededor. Lo primero es, yo siempre digo una cosa, siempre hay algo por hacer. Lo primero que le digo yo a mis pacientes, incluso muchas veces me llegan personas con enfermedades que no conozco, que me toca ir y sentarme a este diagnóstico que era, porque a mí claramente se me olvidó, pero lo voy a estudiar desde ese contexto de lo que ya se conoce, pero también desde las manifestaciones del paciente. Pero siempre hay algo por hacer. Emocionalmente hay mucho para acompañar. Yo insisto mucho en el dolor y en el sufrimiento, porque el acto compasivo de nosotros como terapeutas es fundamental. Y saber escuchar. Desde ahí, desde saber escuchar el dolor de esta madre o el dolor de este padre que no sabe qué hacer con su hijo y que no se le da una respuesta, ahí ya estamos haciendo algo para romper ese esquema de tú eres distinto, eres una persona diferente, eres una persona rara, que además sales de la estadística. Y yo creo que eso le pierde la esencia misma del ser humano. Entonces, ahí hay mucho para entrar. Y sí, en medicina tradicional china ya conocemos una serie de
de relación, nosotros hablamos de 5 elementos y hay muchas manifestaciones que pertenecen a uno y otro elemento y desde la concepción de ese elemento yo puedo comenzar a intervenir para trabajar en aliviar su manifestación o en algunos casos, menos frecuentemente, corregirlos. Bien, me voy inmediatamente a la línea con Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Miren, es que quisiera preguntarles, tengo varias preguntas. Quisiera saber qué es la porfiria, cuál es el tratamiento y cómo lo diagnostican, debido a que tengo una niña de 8 años que le están haciendo el tratamiento de eso, entonces para que me aclaren un poquito más acerca del tema. Vale, Diana, gracias por estar conectada a esta hora con Canal Capital. Bueno, doctor Carlos. Gracias. Sí, la porfiria es un grupo de enfermedad, no es una sola. La proteína que transporta el oxígeno en la sangre se llama hemoglobina. Sí. Y lo que transporta realmente el oxígeno dentro de la hemoglobina es un pequeño grupo químico que debe procesarse. Las personas con porfiria tienen problemas en ese proceso y empiezan a acumular hierro de manera normal en muchos tejidos. Eso causa síntomas como daño hepático, causa síntomas como acúmulo de hierro en muchos tejidos, pigmentos en la piel anormales, dolor crónico. Y lo primero hay que saber cuál de los tipos de porfiria tiene la persona, porque hay varios tipos y hay genes independientes. ¿Y la población, digamos, a la que afecta más es...? Niños y adultos. Por igual, sí, ¿no? Tiene... y tampoco diferencia por género, hombres y mujeres. El tratamiento no es curativo en general, pero es un tratamiento que trata de reducir los niveles de hierro con medicamentos, fundamentalmente, pero no es curativo al 100%. Bien, nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, entonces tenemos todavía tiempito para mencionar acá algunos comentarios de nuestros televidentes. Miriam Lamus dice, la artrosis se cura y con qué. Gracias, doctor. Bueno, no sé si está identificada dentro de las enfermedades. La artrosis es una degeneración de las articulaciones. Es muy amplio el tema. Exacto. Y es común. Bastante común, ¿no? Eso no clasificaría dentro de este grupo. No clasificaría, respondámosle si tiene cura. En general no, porque es una degeneración ya. Y es progresivo. Brevemente, sí. Y es progresivo. Pero se puede mantener, es decir, se puede disminuir el proceso de deterioro y uno puede al menos detener el proceso y recuperar las limitaciones que esto genera, claro que sí. Bien, Lady Sánchez López, buenas noches. Quisiera saber sobre la epilepsia en los niños. Tengo un primo de 8 años que la padece, los medicamentos aumentan las convulsiones. ¿Sería esto una enfermedad rara? Gracias. ¿La contestamos? Sí, claro. Muy bien. Sí, digamos que la epilepsia genéricamente es común. Uno de cada 600 niños tiene epilepsia o convulsiones en algún momento de la vida. Pero hay algunas epilepsias que sí son raras. Estas epilepsias raras tienen en común que usualmente son de difícil tratamiento, no responden a las drogas anticonvulsivantes normales que tenemos. Generalmente se acompañan de un deterioro progresivo del cerebro de la persona, incluso pueden causar el fallecimiento de una forma precoz. Muchas de estas epilepsias raras de difícil tratamiento son genéticas y se deben a daño de los poros que tienen nuestras neuronas para canales de potasio, de cloro, de sodio, que requieren incluso drogas sofisticadas. Hay algunas pocas epilepsias de estas raras que llamamos, que tienen tratamiento específico con drogas sofisticadas que trabajan exclusivamente en el poro, en el canal que está fallando en el niño. Pero para ello se requiere diagnóstico sofisticado, encontrar que un gen específico es el que falló porque solo una droga específica es la que sirve para ese tipo de epilepsia. Muy bien, hoy estamos hablando de las enfermedades raras o huérfanas o que tienen difícil diagnóstico y también difícil tratamiento. Sigan por favor participando de nuestro programa aquí en directo de Canal Capital. Para recapitular, digamos, esta primera parte, las personas afectadas por estas enfermedades se enfrentan a dificultades similares en la búsqueda de un diagnóstico de información adecuada, ¿no? Porque obviamente por ser de difícil diagnóstico, obviamente no tienen a la mano la información pues, para informarse bien sobre este tipo de enfermedades. Y a la hora de dirigirse a los profesionales que sean de verdad cualificados. Tenemos que irnos a la pausa breve y ya regresamos, pero antes del corte, el dato de hoy.
Se calcula que afecta a 50 personas por cada 100.000 seres humanos. Ahí está. El dato de hoy, se calcula que afecta este tipo de enfermedades a 50 personas por cada 100.000 seres humanos. Es el dato que hemos escogido sobre nuestro tema de hoy, aquí en directo de Canal Capital. Pausa y regresamos. Señor empresario, renueve su registro mercantil antes del 31 de marzo y evite sanciones. Recuerde que puede hacerlo por internet o en la sede de su Cámara de Comercio más cercana. Renovar su matrícula le permite mantener actualizada la información de su negocio y acceder a beneficios y servicios empresariales gratuitos y a su medida. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarrés, soldado profesional, futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En Soledad, Atlántico, el 28 de febrero se entregaron 96 casas. La semana pasada en el departamento de Magdalena, en Ciénaga, 120 casas. En Santa Marta, 61 casas. De manera que nos vamos acercando poco a poco a las 300 ya en el año que va transcurriendo. Dios bendiga a todos, al Gobierno Nacional en el Fondo de Adaptación que nos ha ayudado para hacer esas obras, pero también a los constructores, a los amigos, a las familias beneficiarias y a todos los colombianos que carecen de techo. Ojalá les podamos tender la mano y ayudarlos a todos y a cada uno. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 en punto de la noche. Gracias por seguir conectados a esta hora aquí en directo de Canal Capital. Hoy hablando de las enfermedades raras o huérfanas o que tienen difícil diagnóstico y por ende difícil tratamiento. Me voy inmediatamente para aprovechar el tiempo, inmediatamente a la línea telefónica con Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil? La diferencia es simplemente un límite que hemos colocado que se llama la edad. Si la demencia se origina antes de los 60 años, se le llama enfermedad de Alzheimer. Si ocurre después de los 60 años, se le llama demencia senil. Muy Esa bien. es la diferencia. Muy bien. Emira Muñoz, y la gente sigue escribiéndonos. Tengo varios mensajes. Bueno, Álvaro Franco dice, ¿la diabetes insípida es una enfermedad huérfana? Indudablemente, es una enfermedad poco común, la diabetes insípida. ¿Qué sería, doctor? Es una forma de diabetes por una falla en el riñón principalmente, donde hay unos procesos de químicos. Yo no la conozco muy bien, veo muy rara vez en pacientes con diabetes insípida. La ven más los endocrinólogos y los internistas. Muy bien. Emira Muñoz Santana, ¿la urticaria crónica espontánea es considerada como enfermedad rara? Pues la tengo desde hace 6 años y apenas hace un mes la dermatóloga me dijo que era, pero que no tiene cura ni tratamiento efectivo. Esa la hace entonces una enfermedad huérfana y efectivamente, y muchas de las enfermedades de piel, ¿no? En dermatología uno encuentra que hay muchísimas manifestaciones que hacen tan difícil manejar este tipo de enfermedades. Es importante que nosotros podamos encontrar esas otras vías de tratamiento. Yo tengo con frecuencia pacientes que precisamente por piel me consultan muchísimo y es donde uno dice, como terapeuta uno dice, aquí es complicado, pero comienza uno a entrar. Yo vuelvo al tema de los 5 elementos en la medicina china para entender 2 cosas.
quiero mencionar por un lado las enfermedades congénitas. Para nosotros el órgano más importante en medicina china es el riñón chino. No tiene nada que ver, o sí, tiene parcialmente que ver con la filtración del riñón, pero tiene otras funciones. Dentro de esas la parte inmunológica y la parte congénita. Entonces cuando a mí me llega una persona con una enfermedad congénita, como son este 70% de enfermedades que llamamos raras, allí podemos trabajar desde la perspectiva de tonificar ese riñón, las características del riñón chino, y eso lo hacemos ya sea con acupuntura, con la inserción de agujas en ciertas zonas, o la medicina tradicional china tiene una riqueza enorme en medicina herbaria. Desafortunadamente, por restricciones de INVIMA, que es muy complicado tener acceso a las hierbas chinas, pero también las podemos ir pensando porque son una excelente opción para este tipo de enfermedades. Hablemos de la piel. Sí. La piel, por ejemplo, nos va a manejar desde la perspectiva del órgano pulmón. El pulmón es, la parte respiratoria es piel, pero además el pulmón tiene que ver con toda la superficie. Entonces ahí también trabaja uno muchísimo desde la tonificación o fortalecimiento del meridiano. Bueno, y la idea es que nos cuente precisamente, digamos, ampliar un poco cómo son estas terapias, ¿no? Cómo se realizan, cuál es el paso a paso, para también explicar a la gente que nos está viendo hasta ahora qué tipo de tratamientos alternativos se pueden utilizar para este tipo de enfermedades. Me voy inmediatamente con Gustavo para saber cómo se está moviendo este tema en redes sociales. Gustavo, preguntas, comentarios, opiniones, bueno, ¿qué dice la gente ahí en Twitter? Así es, Luz, feliz noche para usted, para nuestros invitados y por supuesto nuestros televidentes que se conectan todas las noches ahí en el directo de Canal Capital. Recuerden, si ustedes quieren participar en nuestro tema del día, pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Comencemos esta ronda de preguntas y opiniones viendo que están tuiteando nuestros televidentes. @Felipe Lara nos pregunta, ¿qué apoyo brinda el Estado para la población que padece de estas enfermedades? Felipe, gracias por estar conectado con el directo de Canal Capital. Recuerde, sigan participando con el hashtag en directo capital y aquí nuestros expertos en tiempo real responderán cualquiera de sus inquietudes. Nuestro siguiente televidente es @Fede Oviedo. ¿Una persona que sufra alguna de esas enfermedades puede hacer su vida normal, deportes, bailar o viajar? Fede, gracias por estar ahí conectado con el directo de Canal Capital. Nuestros expertos estarán atentos para resolver tu inquietud. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente es @GeoLuisB. ¿Tener una enfermedad rara es sinónimo de muerte? Gracias por estar conectados todas las noches con el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir emitiendo sus preguntas, opiniones, comentarios, un familiar o el tema de un amigo. Aquí en el directo resolveremos sus preguntas en tiempo real con nuestros invitados. Luz Helena, continúe con nuestros invitados. Bueno, Gustavo, aquí tomando nota como siempre, hay 3 preguntas, bueno, interesantes que la gente ahí en Twitter nos está haciendo. Gracias por recoger lo más destacado de nuestras redes sociales, Gustavo. Antes de responder estas 3 preguntas, saludo a Erika. Hola, Erika, ¿qué tal? Buenas noches, sí, señora. Quisiera preguntarle a los doctores, tengo una niña de 2 años a la cual le han diagnosticado síndrome de Wanish. Ella hasta ahorita hace 3 meses presentó esta enfermedad. No sé qué especialistas me pueden ayudar a corroborar la enfermedad de mi hija o qué debo hacer en una enfermedad que es obviamente rara o huérfana. Vale. Gracias. Erika, gracias a ti por comunicarte con nosotros hasta ahora. Bueno, su hija de 2 años con el síndrome de Wanish. De Wanish, no conozco, por ejemplo. No la he escuchado. Primera vez que lo escucho en la vida. Pero eso no es raro, ¿no? Sí. En genética, por ejemplo, más o menos el 5 a 7% de los niños o adultos que vienen a consulta, en el primer momento de la consulta no tenemos ni idea de lo que tiene la persona. Evidentemente, ¿qué herramientas tenemos para descubrir el nombre? Pues haciendo exámenes y pruebas que tratan de identificar qué enfermedad tiene o qué condición tiene, buscando parecidos físicos con otros síndromes conocidos. Pero Wanish para mí es un nuevo nombre. Es decir, doctora, se acercan obviamente en sus consultas y le pasan estos casos, ¿no? En el que usted no tiene, es decir, no tiene la información de qué es. Ahí, digamos, los especialistas en nuestro equipo médico o grupo de especialistas en Colombia, ¿qué debe hacer? Es decir, ¿cómo actúan ustedes ante una situación Buscar, de este porque tipo? muchos Informarse, pacientes investigar. son realmente inéditos. Tal vez puedo citar un ejemplo. Sí. Hace muchos años vi un niño que se automutilaba su propia cara y sus propios huesos, las manos estaban a la vista porque se los amputaba él mismo. El niño falleció
y hace como unos 6 años encontré una niña con la misma condición. Lo que hicimos con el primer niño no llegó al diagnóstico, pero en la segunda niña encontramos que sospeché que la niña tenía una insensibilidad al dolor. Ella tenía una manera diferente de percibir el dolor y por eso se amputaba, porque no sentía dolor, no le dolía. Y en conjunto con un grupo de genetistas alemanes descubrimos un nuevo gen que se llama PRDM12, que tiene que ver con la migración de las neuronas que perciben el dolor por todo nuestro cuerpo. Obviamente esa niña no tiene todavía tratamiento porque apenas se descubrió cuál es el gen. Entonces eso con frecuencia nos ocurre, como seguramente está ocurriendo con la televidente y su hija con este síndrome raro. Seguramente va a tener que ir con un genetista que le ayude un poco a tratar de aclarar de qué se trata. Bien, hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mire, es para consultar el caso de mi hija. Lleva un tratamiento de una enfermedad de dermatitis atópica exfoliativa y fue tratada durante 30 años con cortisona. Ese medicamento me lo intoxicó y ahora no sabemos qué hacer para poderla, que lleve una vida normal, lleve una vida que no ha podido trabajar ni realizarse por la causa de la enfermedad. Bueno, Gladys, gracias por compartirnos tu caso pues, en familia con nosotros aquí en el programa. Bueno, doctores, ¿qué le podemos responder a la señora Gladys sobre el caso de su hija? Yo creo que ahí tenemos dos cosas. Tenemos la enfermedad y el resultado del tratamiento que generó otra serie de problemáticas en ella. Entonces tenemos que tener en cuenta que su glándula suprarrenal ha sido afectada por el uso de corticoides, lo cual tiene una razón de ser y hay que hacerlo, pero igualmente uno puede intervenir para evitar los efectos secundarios de esos medicamentos o acelerar un proceso de recuperación. Mi herramienta siempre ha sido las agujas, la acupuntura, y es a través de eso, y nuevamente volvemos al riñón, al órgano riñón, que es el que tiene que ver con la glándula suprarrenal, y hace uno todos esos procesos de regulación energética que van a mejorar la condición de esta persona. Yo empezaría bien preguntándome si ese es el verdadero diagnóstico que tiene la persona. Una dermatitis exfoliativa que dura 30 años, es sospechoso de que no sea una dermatitis exfoliativa, sino sea más bien una epidermolisis ampollosa o una ictiosis, una enfermedad donde se desprende la piel de manera crónica, porque el pegamento que mantiene las células juntas en esa persona está fallando. Y tal vez por eso también el tratamiento con corticoides no ha funcionado, más bien le creó los síntomas secundarios, los efectos secundarios que está viendo. Pero creo que hay que empezar por ver a la persona. Repetir el diagnóstico, sí, claro, ver si está bien. Mirar qué está pasando ahí. Bien, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Es para saber si el síndrome de Noonan, yo tengo un bebé de 2 años y 8 meses, me diagnosticaron hace poquito, como un mes, que el niño sufre de síndrome de Noonan porque tiene un problema en el corazón y no le ha bajado un testículo. Yo quisiera saber si ese es algún problema o más adelante se le puede solucionar lo del corazón y si es una enfermedad rara. Muy bien, muy bien. Rafael, muchísimas gracias. Este síndrome, primero partamos si es una enfermedad rara. Sí, es una enfermedad rara. El síndrome de Noonan son personas con estatura baja, que tienen unas ciertas características corporales, pero el principal defecto es una estenosis o estrechez en la arteria pulmonar o en la arteria aorta, en el corazón. Tiene tratamiento quirúrgico. En la Fundación Cardioinfantil lo hacen muy bien. Allá conocemos a muchas personas con síndrome de Noonan. Y se debe a la mutación, el daño de un gen, de más o menos unos 18 genes, que tienen que ver con el desarrollo del corazón, el crecimiento y la capacidad de proliferar células. Son genes que también están relacionados con tumores, pero no siempre las personas con síndrome de Noonan tienen riesgo de tumor. Bueno, tenemos aquí unas preguntas de nuestros tuiteros. Una de ellas era, bueno, para los sistemas de salud, si son una prioridad estos pacientes, ¿cómo funciona, qué ofrece el sistema de salud actual para estas personas? Pues existe una ley de enfermedades huérfanas, como existe también en otros países, y en Colombia la ley busca proteger, ayudar, acompañar a las personas que tienen una enfermedad huérfana o una enfermedad rara. Hay un listado colombiano de personas con enfermedades huérfanas a las cuales se pueden inscribir.
para recibir tratamiento preferencial. Las EPS están obligadas a dar un tratamiento específico y preferencial a las personas con enfermedades huérfanas. Tenemos que si el diagnóstico es difícil, el tratamiento también, obviamente la consecución de los medicamentos. Por supuesto. Sí, hay medicamentos es compleja. Costosísimos, pero los pacientes que están diagnosticados en Colombia y que están en ese listado están recibiendo los medicamentos cuando están disponibles. Porque recordemos, muchas de las enfermedades huérfanas no tienen todavía hoy tratamiento. Si no se llamarían huérfanas, se llamarían raras. Sí. Esa es la diferencia. Bueno, nos queda poco tiempo y quiero que hablemos un poco de las terapias. Tú propones, profesor, estas terapias a través de la medicina tradicional oriental. Quiero saber en particular cómo son, es decir, la gente va, cómo arrancan cómo inician estas terapias, en qué consisten. A ver, la medicina tradicional china es un sistema médico complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene cuerpo de conocimiento propio, forma de hacer diagnóstica propia y tratamiento propio. Entonces, en mi caso, que tengo la formación en ambas medicinas, puedo ir integrando el conocimiento de una y de otra. Pero entonces, ese cuerpo de conocimiento propio me hace permitir entender la enfermedad desde unos ojos completamente distintos. A veces uno no ve una relación que exista, no, es que el problema es solo de corazón, pero de pronto ese problema de corazón además está relacionado con algo en piel, pero además de todo ese problema en piel tiene una falla en riñón, entonces uno comienza a ver, ¿estos son sistemas distintos o son de alguna manera relacionados? La medicina china me permite ver muchas veces esa integración. Entonces, el diagnóstico ya va de manera distinta, no desconociendo el diagnóstico médico convencional, pero ya hacemos un segundo diagnóstico que es diferente. Luego hacemos la intervención. La intervención la hacemos a través de la estimulación con una aguja. La aguja pasa la piel y va finalmente a estimular una terminal nerviosa. Eso tiene un efecto que va hacia atrás en términos de hacia el centro del cuerpo, ubicándonos en dónde, ya sea en cerebro, ubicándonos en médula espinal, ubicándonos en glándula, ubicándonos en algún órgano, para buscar una estimulación. Ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente, es decir, se ha visto que mejora la calidad de vida de las personas que están enfermas. Por ejemplo, uno de los mayores síntomas y más difíciles es manejar el dolor. Y en esto podemos manejar el dolor de una manera muy importante. Hay una teoría que es la teoría de la compuerta, que permite como engañar el sistema nervioso. Eso lo hacemos a través de la acupuntura, y el manejo del dolor es algo que realmente tiene muchísimo éxito a través de la medicina tradicional china. Pero igualmente uno puede mejorar su funcionamiento, la vitalidad de la persona. Todas estas enfermedades con frecuencia hacen que la persona tenga un cansancio exagerado, una fatiga muy importante, y ahí para la tonificación de esa vitalidad del cuerpo físico también podemos hacerlo a través de esta estimulación. Bueno, sé que es una información muy interesante para la gente que hasta ahora nos está viendo. Doctores Santiago y doctor Carlos, nos tenemos que despedir, pero yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa por la demanda de nuestros televidentes. Ha sido bien interesante poder, digamos, aprender mucho más y profundizar sobre este tema de las enfermedades raras o enfermedades huérfanas o de difícil diagnóstico. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, por estar allí conectados, por sintonizarnos todas las tardes. Nos vemos mañana con otro tema de interés, por supuesto, aquí en directo de Canal Capital. Feliz noche.